Mientras el presidente criticaba el actuar de la Procuraduría General de la Nación en el tema de pasaportes, señaló que tuvo acceso a información de inteligencia en las que se daba cuenta de conversaciones entre el candidato presidencial Abelardo Vélez Priella y los hermanos Bautista, accionistas de Thomas Gregg & Sons, encargadas la semana pasada de la elaboración de los pasaportes en Colombia. Según el presidente, estos encuentros se habrían dado para que la compañía favoreciera a Vélez Priella con el resultado de elecciones con ciertos algoritmos. A cambio, según Petro, el candidato les devolvería el contrato de los pasaportes. Ya se comprobó que no hay absolutamente nada en términos de esos algoritmos, que el proceso electoral no estaba cargado de esas sombras que el presidente había planteado, pero ahora el tema es con los pasaportes. Una de las personas que salió en defensa de lo publicado por el presidente es Wilmar Mejía, exdirector de inteligencia de la DNI, hasta la semana pasada. Mejía dice que no son informes de inteligencia, sino que esa información sobre el pacto para robarse las elecciones se dio a partir de una orden judicial. Se lo dijo a Julio Sánchez Cristo esta mañana en 6AMW y explicó cómo tuvo acceso a esa información. Escuchen. De la noche del día de ayer, yo veo que el presidente trina sobre ese tema. Yo también había recibido esa información hace aproximadamente unos 3 o 4 días. Cuando fui receptor de esta información, lo recibo de un servidor público, de una entidad judicial, que en algún momento, mientras yo fui director de la entidad, contribuía con información muy verídica para los procesos misionales de la DNI. Yo recibí la información y le manifesté que ya yo no era el director de inteligencia, que a esa persona que buscara cómo darles trámite al interior del gobierno nacional o de la misma DNI. 7 de la noche, 13 minutos. El candidato presidencial retó al presidente Petro a que publicara las grabaciones en las que él supuestamente habla con los hermanos Bautista, que fue lo que ustedes escucharon hace poco en las noticias. Ante las acusaciones, Vélez Priella interpuso denuncias en la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones, además de acudir a la Unión Europea y el secretario de Estado Marco Rubio a través de una carta para denunciar lo que él considera es un montaje que podría desembocar en un atentado. Quiero preguntarles, ¿está el presidente Petro aceptando que desde el gobierno se están realizando interceptaciones después de lo que ustedes han escuchado? ¿Qué significa lo que dice el presidente sobre Vélez Priella y que hablemos de esas chuzadas, de esas posibles chuzadas? ¿Quién quiere empezar? Gabriel Silva. Gracias, Diana. Aquí hay varias cosas que hay que destacar y separar, hacer una segmentación de las declaraciones del presidente que son bastante graves. Primero, creo que es impresionante que el primer presidente de izquierda de Colombia y supuestamente el vocero de ese sector político, que siempre ha acusado a la derecha, a los demás gobiernos, a gobiernos de todo tipo, de utilizar la inteligencia para perseguir la oposición, confirme él directamente que lo está haciendo este gobierno. Es realmente atroz que un gobierno de izquierda, que tanto dice que ha luchado por proteger la oposición cuando era en oposición, ahora en materia de ser gobierno están actuando de una manera bastante cuestionable, si no ilegal. La segunda cosa es que utilice una información del Estado que además aparentemente es recogida de manera ilegal, la utilice para propósitos político-electorales. Eso está prohibido por la Constitución y la ley. El presidente está violando ambas instancias que regulan el comportamiento de los presidentes y de todos los colombianos. Al meterse por esa vía, utilizando información privilegiada del Estado, posiblemente ilegalmente conseguida, está interviniendo en política con propósitos electorales de favorecimiento de Iván Cepeda. Entonces, lo dejaría ahí como dos de las consecuencias más graves que veo de esta intervención del presidente. Lo escucho, doctor Heráclito. Sí, el presidente de la República recibe informes de inteligencia y eso fue lo que él dijo en el trino. Un informe de inteligencia, no se mencionó por ningún lado interceptaciones o chuzadas
a algún político, en especial a Abelardo Espriella. Y esto significa que el presidente de la República, entre otras cosas, Diana, incluso antes de ser presidente, cuando era senador, recibe información de todos lados sobre diferentes temas, por ejemplo, sobre el cartel de la carrusel de la contratación en Bogotá, por ejemplo, sobre el número de paramilitares del gobierno de Álvaro Uribe, en el Congreso de Álvaro Uribe, que es el 35%, e hizo los grandes debates. Ahora más como presidente de la República recibirá mucha información y el presidente no haría una afirmación de ese nivel si no tuviera el sustento para hacerlo. Y yo le creo al presidente de la República cuando dice que tiene esa información de inteligencia. Y es más, si un candidato a la presidencia está en conversaciones con quien hace la logística y el procesamiento de la información electoral de la próxima elección presidencial y está conversando con eso, sería gravísimo que eso pase, sea muy grave y estaría atentando contra el Estado de Derecho, contra la democracia en Colombia, que incluso la propia ley de inteligencia dice que la inteligencia está para proteger los fines sociales del Estado y para proteger la democracia colombiana. O sea, si el presidente de la República tiene esa información, su deber es mostrarlo y su deber es decirlo, y esperamos que él lo diga. Porque no puede un candidato sentarse a negociar de cualquier manera con quien procesa las elecciones en este momento en Colombia. A ver, un momentico. Usted está afirmando que hay un candidato presidencial que se sentó a negociar con una empresa. Eso lo dijo el presidente del Trino, que tiene información. Sí, a ver. Y el presidente es el hombre más dateado en este momento en Colombia. A ver, pero el que entonces, tiene más información. Doctor Heráclito, usted está entonces, diciendo que el presidente tiene una información y que la tiene vía interceptaciones ilegales. No, interceptaciones. Que es lo que el presidente interceptaciones. Dijo. Él no dijo pero eso. Es que él lo dijo. Él no dijo eso. Sí, él habló de informes de ¿Me inteligencia. pasan, por favor, el trino exacto? Él habló de informes de inteligencia que son los que él tiene, lo que tiene acceso. Pásenme el trino exacto. Un informe de inteligencia puede ser documentado de conversaciones. A ver, de conversaciones claro, entre un candidato y la empresa. ¿Cuál es el medio y el método cómo le llegó? Espéreme un segundo porque es que es muy delicado. Miremelo. Ya lo vamos a mirar. Miremelo. Es muy delicado porque entonces usted nos está reafirmando que el presidente obtiene conversaciones de dos personas, de un candidato presidencial y de una empresa. El presidente obtiene informes de inteligencia. Ok. Y obtiene informes de inteligencia. Que la central de inteligencia si esos tiene que llevar informes de inteligencia existen, es porque alguien grabó una conversación. No sabemos qué tipo de información. Que además, pero déjeme no decirle, qué tipo de documentos. Ya han dicho que no existe, que no hay tal información, que no hay tal conversación. Con lo cual el presidente, si tiene esa información de inteligencia, es porque hay una conversación que fue obtenida ilegalmente. Si esa conversación no existe, entonces el presidente miente y además calumnia en un hecho gravísimo. Claro, pero el presidente dijo que tiene información de inteligencia, no que tiene interceptaciones, no que tiene conversaciones, que tiene unos datos que le hicieron llegar a él como jefe del Estado colombiano, que es receptor de información de inteligencia. Le leo el trino. No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella, intercambiando, y ahí continúa, con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones. Claro. Pero no se habla de interceptaciones. La pregunta, bueno, ¿cómo se hace un informe de inteligencia sobre conversaciones? ¿Cómo se hace? No, pues habrá muchas maneras y las entidades de inteligencia del Estado tienen sus mecanismos y sus maneras de hacerlo. Es más, el propio director de inteligencia, el propio director de inteligencia, él mismo se grabó, por ejemplo. Pero entonces, para que digan, para que sepan que yo hablé, él dijo que él mismo se ha grabado. Pero entonces, ojo, en su pero no opinión, sabe cómo el presidente obtiene esas informaciones de inteligencia. Pero usted no sabe de qué manera, pero el presidente sí dice que son informes. Yo le creo al presidente de la República. O sea, usted le cree al presidente de la República. Y como le cree al presidente de la República, entonces valida que él está siendo objeto, él recibe, es un receptor de informes de inteligencia sobre conversaciones de un candidato presidencial, si es que existieran. 2, que lo que el presidente ha dicho sobre esas conversaciones, en efecto, son realidad.